Primera a Timoteo, donde fue dada nuestra lectura por nuestro hermano anciano, en el capítulo 4. Primera a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Si ya están allí, digan un amén. Amén. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Palabra de Dios, tome su asiento. La última vez que estudiamos nuestro tema, la ética cristiana, estuvimos viendo la ética del relativismo, la cual es un punto muy amplio, muy profundo. La ética del relativismo. Y es allí donde estamos ahora. Como siempre digo, hermanos, si la palabra de Dios nos golpea, ¿qué decimos? Se les olvidó. Ahora sí, mi esposa no los pudo ayudar. Exacto. Oh, cuánto amo yo a tu ley. ¿Ah? Eso es lo que vamos a decir. Si nos golpea, dígalo eso dentro de ti, ¿verdad? No lo vayas a gritar ahí, entonces van a decir, le golpeó al hermano, ¿ah? Entonces, nomás dilo adentro de ti, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que en los últimos tiempos, eso quiere decir postreros tiempos, quiere decir últimos tiempos, habrán algunos que se apartarán de la fe. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué se apartarán de la fe? ¿Por qué algunos, dice, algunos? Dice, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra postreros quiere decir último. Apostatarán quiere decir que se apartarán de la fe. Y la pregunta que nace aquí, ¿por qué se apartarán de la fe? Porque han abrazado la ética del relativismo, pues. Para hacerlo más claro, han abrazado el libertinaje, una ética sin reglas y normas morales. Eso es lo que es el relativismo, la cual es muy relevante en nuestro tiempo, ¿verdad, hermanos? El relativismo. ¿Qué es el relativismo, hermanos? ¿Están aquí? ¿Qué es el relativismo? Una vida de libertinaje. Eso es el relativismo. Me gustaría decirlo en Canjobal, pero yo no sé cómo se dice relativismo en Canjobal. ¿Alguien puede decir eso? Libertinaje, ¿alguien puede decirlo en Canjobal? Bueno o malo lo hace, ¿va? ¿Sí? Es libertinaje. Libre de aceptar lo que quiere. Eso es, el relativismo es libertinaje. Pero aquí hay una pregunta. ¿Quiénes son estos que se apartarán de la fe? Ya expliqué por qué se van a apartar de la fe. Por abrazar la ética del relativismo. Ahora la pregunta, ¿quiénes son estos que se apartarán de la fe? Personas que hubo un día que dijeron que son hijos de Dios.
Personas que hubo un día que entregaron su vida a Dios, pero no lo hicieron de verdad. Escuchen eso. ¿Quiénes son? Personas que hubo un día que dijeron que son cristianos. Incluso se aceptaron a Cristo, se bautizaron, quizás anduvieron en la obra de Dios. Eso es lo que dice aquí, yo no soy el que lo está inventando. Dice aquí, si están allí, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Que van a apartarse de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban en la fe, pero más al rato se van a salir, van a dejar la fe. ¿Quiénes son estos que se apartarán de la fe? Personas que hubo un día que predicaron la palabra de Dios. Pueden ser pastores, pueden ser obreros. Si vemos en el mundo que vivimos hoy, ¿cuántos que se hacen llamar ex pastores, ex obreros? Ya dejaron lo que es la prédica y se fueron detrás de una vida de relativismo, libertinaje. Personas que hubo un día que fueron ancianos, diáconos, diaconisas, incluso líderes de jóvenes. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo se dice? Exacto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Estos son personas que van a comenzar a ir detrás de la vida del libertinaje. Que dicen, ay, la iglesia centroamericana es muy estricta. Disciplina si haces algo malo. Te llaman la atención si no vienes al culto. Y los bautizados te visitan, te regañan porque no vienes a recibir la cena. Esa iglesia centroamericana es muy estricta. Mejor, ¿qué voy a hacer? Voy atrás del relativismo. ¿Por qué lo van a hacer? Porque no quieren sujetarse a las autoridades de la iglesia. Dejarán la iglesia y harán algo peor. Algo peor, hermanos, van a hacer estas personas. ¿Qué van a hacer? Abrazarán enseñanzas de demonios. Escuchen eso. Abrazarán una ética libertinaje. ¿Cetos hermano? Doctrinas de demonios. Eso es lo que quiere decir abrazar, ¿verdad? Chocolate. ¿Sí? Pero no vayan a pensar que es literal. Chichaculé, gracias hermano. Lo van a abrazar, lo van a aceptar y se va a ver en ellos al andar en las calles. Dice en 1 Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La ética del relativismo es un grupo de enseñanzas de demonios. Doctrinas quiere decir enseñanzas. Enseñanzas sin canjobal kuib anilej. No sé si estás entendiendo conmigo aquí. ¿A poco los demonios tienen doctrinas? Es kuib anilej, demonio, ¿no? Ay, eso es lo que está diciendo aquí. Doctrinas de demonios. ¿Cuántos les gustaría andar con doctrinas de demonios, hermanos? Nadie, ¿verdad? Nadie. Los demonios enseñan. Los demonios tienen doctrina. Y se llama ética relativismo. Libertinaje. Para simplificarlo se llama una vida sin Dios y sin normas de conducta. ¿Ah? ¿Habí? Se llama una vida sin Dios y sin normas de conducta. ¿Cuántos no les gusta eso?
Todos. Qué bien. Imagínate, hermano. Nos llamamos creyentes y cristianos, pero no tenemos normas de conducta. Es decir, puedes hacer lo que quieras. Venga con los pelos pintados de rosado y blanco, acá no importa. Si vienes de colocho y no eres colocho, está bien. Si vienes de vaquero y con sombreros, está bien. ¿Cuántos les gusta eso? ¿No? No se hagan. Yo sé que adentro dice, ay, ojalá que entre aquí en la iglesia, pero no va a entrar. Una vida llena de libertinaje es cuando la muchacha con novios, no novio. El muchacho con novias. Y cada rato se anda dejando una por una, uno por uno. Eso es una vida de libertinaje. El relativismo, eso es lo que estamos viendo. Todavía ni hemos entrado en la doctrina. Estamos viendo lo que es, lo que son, no son doctrina. Sin Dios, sin normas, sin conducta. Y habrán creyentes, entre comillas, cuando digo entre comillas, es que no son creyentes. Y habrán creyentes que abrazarán las enseñanzas demoníacas, los cuales no son creyentes de verdad, son falsos creyentes. ¿Ustedes creen que hay falsos creyentes, hermanos? ¿Qué dicen nuestros amigos mexicanos? Caras vemos, corazones no sabemos. Ancianos, diáconos, diaconisas, incluso hay pastores y obreros que son muy buenos para lo que dicen, pero no viven lo que dicen. Sus esposas, sus hijos andan desordenados. Son como los que se menciona en Romanos capítulo 1. Vayan conmigo en Romanos capítulo 1. Busquen el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Piensan que saben todo. No tomarán en cuenta los siervos de Dios. Hablarán mal de sus pastores. Murmurarán detrás de ellos. Incluso se creen superiores que los ancianos. Son hombres fanfarones. ¿Saben qué quiere decir fanfarón? ¿No? Pero no saben nada. Eso es fanfarón, ¿sí? ¿Ustedes han visto los pavos, hermanos? Los machos, ¿sí? ¿Qué hacen? Cuando están así, se ven chiquitos, pero tócalos o moléstalos un rato y se hacen grandes. Son como los pavos reales, muestran su color. Se creen superiores a los que están enfrente de la iglesia. Y no se sujetan para nada. Ojalá que ese pastor venga a hablar conmigo y va a ver quién soy, dice. ¿Sí? Estos son los que se mencionan en 2 Timoteo. Vayan conmigo ahora en 2 Timoteo. 2 Timoteo, busquen el capítulo 4. Estos son los que se mencionan en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Están ahí? Leámoslo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
Eso es lo que van a hacer. Estos que van a abrazar doctrinas de demonios, dice que ya no soportarán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, dice. Wow. Yo creo que todos hemos sido testigos de esto. Hoy en día, hermanos, ya nadie quiere sujetarse bajo la iglesia. Nadie. Si disciplinas a alguien que ha caído en error, ¿qué hace? Rara la vez que regresa a la iglesia. Rara la vez. Si lo disciplinas, se va. Y peor aquí en los Estados Unidos, ¿qué hace? Cambia de estado. Gracias, hermano. ¿Ah? No cambia de país porque no puede. Solamente cambia de estado. No quieren sufrir la sana doctrina. La sana doctrina no es fácil. No es ligera. Es dura. Es sufrida. Y no todos quieren sufrirla, es decir, soportarla. No todos. Solamente cuando todo marcha bien somos hijos de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando tienes que pelear contra esa carne y calles y seas disciplinado, se muestra que realmente no eres hijo de Dios. Pablo lo dijo a Timoteo allí en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 5. Fíjate qué dice él. Pero tú sé sobrio en todo. Escucha. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Wow. No sé si estás poniendo atención en la palabra de Dios. Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué tienes que hacer? Soporta las aflicciones. ¿Qué quiere decir eso? Soporta las aflicciones. A aguantar un ilal. Hunchik sana doctrina. Ya está. Chico, you. Duele. No es fácil. Por eso hay veces vemos la iglesia centroamericana no está llena de gente. ¿Por qué? Porque no todos la aguantan. No todos quieren sujetarse a la palabra de Dios. Pero Pablo dice, soporta las aflicciones. ¿Por causa de qué? El evangelio, la palabra de Dios. Los que están en la sana doctrina sufren aflicciones. Y estos falsos creyentes no aguantan aflicciones. Por eso les es más fácil abrazar a la doctrina de demonios, abrazar una vida de libertinaje. El hombre quiere disfrutar el mundo, pero no podéis servir a dos señores, a Dios o al mundo, tienes que escoger. Y déjame decirte algo, estimado amigo, amiga, hermanos, hermanas, déjame decirte algo. Dios no te quiere forzar a entrar en el reino. Él no va a decir, te tienes que entrar en el reino porque tienes que entrar. No. Él ya conoce los suyos. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y las que no son de Él no van a oír su voz de Él. Y no lo van a seguir a Él. Y tampoco Él los conoce. Por eso en el último tiempo, en el gran trono blanco, muchos van a ser despertados de sus tumbas. Y van a decir, Señor, 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 en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero ¿qué va a decir Él? No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esos son los hombres que seguirán sus propios deseos. Hombres que realmente no quieren sujetarse bajo la voluntad de Dios. Estos hombres realmente seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Eso es lo que dice de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuchen eso. ¿Qué es lo que queremos escuchar hoy en día, hermanos? En las iglesias. Bendiciones, sanidades, prosperidades, bienestar. Eso es lo que queremos escuchar, ¿sí o no? Ah, Dios te va a bendecir. Tú sigue así como estás. Dios te va a prosperar. Pero si llevas una vida de libertinaje, de relativismo, ¿será que Dios te va a prosperar? Escucha lo que dice este versículo 4 del 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Están ahí? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice que apartarán de la verdad del oído. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿verdad? Según Jesús en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 17, versículo 17, Jesús dice que la verdad es la palabra de Dios. Estos hombres se apartarán el oído de la palabra de Dios. No vayan a pensar, ¿cómo ya no van a escuchar la palabra de Dios estando en el templo? No. ¿Cómo van a apartar el oído? Dejando la iglesia. Ya no vienen al culto. Y lo peor, irán a buscar otra iglesia que les satisface su ego, su carne. Donde que se predica, está bien, no importa, anda así con tu pecado, todo va a marchar bien. Dios sabe tu corazón. Dice el resto del versículo 4 del capítulo 4 del 2 de Timoteo. Y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Hay mucho misterio en la palabra de Dios. ¿Qué son fábulas? Cuentos, mitos. Los jóvenes conocen más esto. Son mitos, son cuentos, son inventos. ¿Qué son los mitos? Cosas que la gente ha inventado que no está en la palabra de Dios. Eso es lo que van a seguir la gente hoy en día. Sube el pastor. Hay pastores. Sube el pastor, lee un versículo y deja la Biblia allí y comienza a hablar. Y no sabe, puras palabrerías sale de su boca. Sin bosquejo. Esos son fábulas. ¿Y qué dicen muchos? ¿Cuántos dicen amén por la palabra de Dios? Y no leo nada de la palabra de Dios, solamente un versículo leo y todo lo demás, pau. Palabrería sale de su boca. Y eso es lo que quiere la gente oír hoy en día. Un evangelio barato y falso. No es que hay otro evangelio, dice Pablo, sino porque hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Dios. Uno de los mitos, y concluimos, uno de los mitos es que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos han escuchado este mito? ¿Cuántos creen que todos somos hijos de Dios, hermanos? ¿Cuántos creen que todos somos hijos de Dios? ¿Hay alguien que cree así? Ya hay muchos que creen así, pues. Todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al cielo. Apenas unos
días que pasó, se murió la gran cantante mundana, Paquita la del barrio. ¿Qué dicen allí en TikTok, en Facebook? Ah, ya está en la presencia de Dios. Ya llegó, ¿qué dicen? Ya llegó a cantar con Vicente Fernández. ¿Está en el cielo? ¿No? El que va a ir al cielo es el que ha creído en el Hijo de Dios y que vive según la voluntad de Él. Es el único que va a ir al cielo. Usted puede decir, he creído en Dios, pero si no vives conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, déjame decirte que estás en un error. Quizás usted ha levantado la mano derecha y dice, acepto a Jesucristo en mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, pero no vives conforme a la voluntad de Él. Entonces lo que has declarado con tu boca fue pura mentira porque no lo estás viviendo. ¿Están aquí? Oh, oh, cuánto amo yo tu ley. Sí, hermanos. Otro mito es que no debemos juzgar a nadie. Deje que vive la vida como quiere. Si quiere ir al baile, que vaya. Si quiere ir al casino, que vaya. Si no quiere venir al culto, ¿qué te importa? Que no venga. Si quiere participar en la cena del Señor, si no quiere, pues es su culpa. Es que no debemos juzgar a nadie. Eso es lo que dicen hoy en día. Los creyentes, los creyentes. Que no debemos juzgar a nadie. Pero si yo juzgo con la palabra de Dios, ¿me es permitido? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Amén. Pero si yo juzgo por mi propio conocimiento, por mi mente humana, entonces eso no es permitido. Pero si la palabra de Dios dice no debes hacer eso, entonces no estoy juzgando, estoy ayudando, estoy sanando con la palabra de Dios. Así que es un mito eso. Otro mito es que a muchos les gusta esto. Bueno, aquí en la iglesia no. Que el Espíritu Santo es un poder y no es una deidad. Hoy en día, hermanos, realmente en la iglesia centroamericana ya se está viendo un poquito esto. Que el Espíritu Santo es un poder y no es una deidad, no es una persona de la Trinidad. Hay mucho que hablar sobre esto. Otro mito es que Dios nomás mira lo interior y no lo exterior. Es decir, Él nomás mira tu corazón. ¿Cuántos les gusta esto? ¿Será cierto que Él nomás mira el corazón? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios nomás mira el corazón? No. Creo que todos estuvimos aquí ayer. ¿Cuántos estuvieron aquí ayer? ¿Qué es lo que quiere de Dios de nosotros? Son 4. Ahí está. O sea, así que Él no nomás mira el corazón, sino todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Por eso hay muchos que se quedan atascados en este lugar. Muchos dicen, no, es que el Señor no importa cómo me visto, cómo me comporto. Es que el Señor le importa mi corazón. No, hermanos. Claro que sí, el Señor le importa lo que hay en tu corazón. Pero acuérdense que el reflejo del corazón se mira afuera. ¿Sí? Si el joven se comporta como un hijo de demonio, es porque eso es lo que hay en su corazón. Si no obedece a papá o mamá, o los creyentes incluso,
todos en general. Si no nos comportamos como hijos de Dios, ese es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en el corazón se ve en la persona. Hermanos, estos son los que van a seguir, los que se apartan, los que dejan la verdad. Ellos van a ir atrás de los mitos, leyendas, cuentos, inventos de los hombres. Dejarán la verdad para ir atrás de mitos, inventos, creencias antibíblicas. Y déjame decirte, oh amado hermano, déjame decirte, los mitos no salvan, condenan al que los practica. Los mitos fueron practicados por una civilización que se llama griega. Los griegos siguieron los mitos y ¿saben qué pasó con ellos? Perecieron. Quizás usted no sabe quiénes son los griegos. Hay mitología griega, le llaman. Por eso hay el sol, hay el dios del sol, hay el dios de la luna, hay la diosa del amor, hay el dios del agua. Ellos siguieron los mitos. ¿Y qué pasó? Perecieron. Si nosotros sigamos mitos, inventos, cuentos que no hay en la Biblia, déjame decirte que vas a perecer con ellos. No hay salvación para ti. Si alguien te dice, vive, está bien, Dios sabe cómo te va a perdonar. No. Tú sabes lo que debes hacer ahora que estás en vida. Arregla tu vida. Porque allá arriba no puedes decir, ay Señor, tú sabes mi necesidad, por eso no arreglé mi vida. No. Es aquí. Y usted conoce su vida. Y es el momento de arreglarlo. Es mejor seguir la verdad, es decir, la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios de lo que crees y de lo que practicas, no lo practiques, ni vas detrás de ellas. La ética del relativismo es venenosa porque llena el ego del que la escucha y el que la practica. Porque no ponen en cuenta la palabra de Dios, solamente usan su lógica y mentalidad humana, conocimiento humano y dejan a un lado el consejo de Dios. Cuando el ser humano deja el consejo de Dios a un lado y sigue sus propios consejos, su propia mentalidad, esto lo llevará a una vida de libertinaje. Esto lo llevará a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Es mucho mejor. Sujétate a la palabra de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas y andad en ellas. Si no puedes comprender y entender la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice, parados en los caminos, mirad y preguntad. Pregunta. Aquí hay ancianos, aquí hay pastor. Nadie te va a rechazar. Venga y pregunta y te guiaremos en la palabra de Dios. Y vivirás bien. Pero no te aseguro que va a ser una vida color de rosa, pero vivirás bien.
tendrás seguridad en tu corazón que vida eterna hay para ti. El que vive conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Palabra de Dios.